Bona nit i benvinguts a iCatalunya, la plataforma per a la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i estaré amb vostès en un viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit, per ser la primera nit d'aquest programa, m'agradaria explicar-vos una miqueta de la mecànica i de la missió d'aquest projecte. En iCatalunya entenem la creació en un sentit ample, obert, interdisciplinari, que integra totes les àrees del saber. Per això tindrem creadors que siguin de les ciències socials, de les ciències biològiques, de la tecnologia, dels negocis, dels oficis, de l'esport i fins i tot de les arts. També per nosaltres els creadors catalans són tots aquells que creen des de Catalunya i que han trobat en Catalunya un terreny fèrtil per desenvolupar la seva creativitat. Un dels aspectes més innovadors d'iCatalunya és que dona la possibilitat de participar a gent de tot arreu, de tot el món, gràcies a internet. I no solament veient el programa en streaming, però també participant, fent preguntes als creadors en temps real. El programa es transmite en català, en castellà i també en anglès. A la web la gent té la possibilitat d'escoltar el so, les paraules dels creadors en anglès. I would like to welcome also people who are here. I know there are many people here tonight who are English speakers. So I would like to, first of all, welcome you and explain you a little bit how you could enjoy the interviews tonight. You can connect your mobile devices to the website iCatalunya and connect to the streaming, and using your earplugs, earphones, you can hear the interviews too. I would like to say also hello to everybody, all people who are connected at this moment through our website. We know there are many people in the streaming participating, not only English speakers, but also Spanish speakers. Me gustaría entonces dar la bienvenida a todas las personas que están especialmente en América Latina, la América Latina hispanohablante y la América Latina que habla portugués. En Brasil sabemos que en este momento tenemos a muchas personas conectadas. Bem-vindos, caros amigos do Brasil. I ara m'agradaria explicar una miqueta de la mecànica, perquè és la primera vegada que farem aquest programa. Tindrem, per cada programa, convidarem a 3 creadors de diferents àrees de la creació. Cadascú tindrà 6 minuts per explicar el seu projecte, després 6 minuts per parlar en una entrevista molt íntima i molt informal, per contar, comentar les seves motivacions i el seu projecte i la seva vida també, per què no? I després 6 minuts per contestar a les preguntes de la gent que està connectada en el món per l'internet, però també per la gent que està aquí a la sala com vostès. Si per alguna raó hi ha algú que solament parla en anglès i voldria fer una pregunta, ho podria fer, jo la puc traduir. El nostre projecte té també la missió o l'idea de valoritzar i de visibilitzar a la gent que fa coses que contribueixen a enriquecer la nostra societat i fer-la millor amb el seu treball i amb la seva creativitat. Aquesta nit, per inaugurar, ja no parlaré més del projecte, ja ho entendeu. Me agradaría inaugurar este espacio de creación con una de las cosas que siempre pensamos cuando pensamos en la creación es el libro del Génesis, el que narra la creación del universo. Este libro se inicia con las palabras: y en el principio fue el verbo.
El sonido y el lenguaje han sido las primeras formas, las formas primigenias de la creación. Con el lenguaje continuamente inventamos y recreamos el mundo, y el mundo se recrea en el lenguaje. Por esta razón, esta noche hemos invitado para inaugurar, de alguna manera para bautizar simbólicamente este espacio de la creación a una persona que se ha dedicado al sonido y al lenguaje y que ha empezado un camino en la matemática, luego en la música y finalmente ha dedicado gran parte de su tiempo y de mucho amor en el estudio del sánscrito, una de las lenguas más antiguas conocidas por la humanidad. Demos la bienvenida a Miquel Peralta. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, quisiera empezar cantando un mantra en sánscrito para que podamos oír un poco la lengua y luego diciendo algunas frases, que nadie se asuste, será muy corto cuando estén las frases. El objetivo del mantra es crear un ambiente propicio, de alguna manera crear un cuerpo sonoro donde pueden aparecer, digamos, pensamientos propicios, movimientos propicios, tanto internos como externos. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Bhavatam sarvesham hardam swagatam karomi adya mama mahan santoshaha asti yataha bhavatam sarvesham sahayena mama samshayo nasti yat sammelanamidam atyantam sabhalam bhavishyati. Bueno, son unas pequeñas palabras de bienvenida también para este encuentro que con la colaboración de todos saldrá muy bien adelante. En estos breves minutos quisiera explicar quizás muy brevemente qué es el sánscrito, luego por qué el sánscrito puede tener interés para todo el mundo y para los creadores en especial, y luego el proyecto que hemos hecho en nuestra escuela aquí en Barcelona. Se dice que el sánscrito es la lengua clásica de la India. Esto significa que no es una lengua de uso. Es decir, en sánscrito no se puede ir a comprar el pan en ninguna ciudad de la India. Que no sea una lengua de uso quiere decir que es una lengua que se ha reservado desde el principio para la filosofía, para los mantras, para los poemas a los dioses y para temas de tipo intelectual. Entonces, lo que ocurre con una lengua de este tipo es que no se gasta, de manera que va atravesando los siglos intacta. Y esta es una de las grandes potencialidades del sánscrito. Las lenguas que nosotros hablamos son muy distintas de hace 100, 200, 300 años. En cambio, el sánscrito es una lengua que se ha mantenido durante más de 2000 años, digamos, intacta. Y esto permite ver dentro de la lengua los procesos. No se han borrado. Las líneas de las palabras, cuando una lengua es de uso, se acaban borrando. En el sánscrito esto se puede ver de manera muy clara y es, digamos, una gran fiesta en este sentido, poder ver el funcionamiento de la lengua ante los propios ojos. Entonces, ¿por qué el sánscrito? El sánscrito es como el vértice de una grandísima tradición intelectual, filosófica, artística,
que desde Occidente se minusvalora, no se conoce, para empezar, y es una tradición que, sin olvidar la racionalidad, se abre a muchas más cosas. Entonces, en este sentido, el sánscrito también es una llave a un proceso que no es, a procesos que no son solamente racionales. Ha conseguido crear una tradición donde, sin dejar de ser racional y a veces muy racional incluso, se abre a todas las demás posibilidades y crea unas vías donde es mucho más fácil encontrar llaves que abran una serie de caminos alternativos, quizás a una manera de ver las cosas que en Occidente tenemos demasiado fijada. Finalmente, para el tema de la escuela, quisiera decir que cuando yo empecé a estudiar sánscrito lo pasé realmente muy mal, porque el sánscrito es una lengua bastante complicada, sobre todo porque por el tema del vocabulario. La lengua no cambia, pero lo que ha hecho a lo largo de tantísimos siglos ha sido incorporar mucho vocabulario. A veces parece que estudiar sánscrito sea estudiar 5 lenguas a la vez, porque las palabras más sencillas tienen muchísimos sinónimos y cada sinónimo tiene un pequeño matiz. Suhrit, amigo, en el sentido de que tiene buen corazón; mitram, en el sentido de que es cálido; vayasya, en el sentido que tiene nuestra misma edad. En fin, hay pequeñas variaciones, pero hay que aprender muchísimo vocabulario. Esto lo complica. Luego la estructura es complicada y la didáctica del sánscrito es muy mala, sobre todo porque de la manera que se enseña en la India es por una inmersión muy, digamos, salvaje, para decirlo así. Se pone a la gente en un entorno del sánscrito y lo que no entiendas hoy ya lo entenderás dentro de 7 años. Entonces, como aquí no nos podemos permitir este lujo, para toda la gente que tiene interés en la lengua, nosotros estuvimos buscando una manera de, por lo menos, allanar lo que era posible allanar. Es decir, que las dificultades que realmente se pueden solventar con claridad y explicando bien las cosas, pues hacerlo de esta manera. Y a lo largo de estos años pues han pasado muchas personas por la escuela. Yo diría que han habido una decena que han aprendido bien sánscrito. Esto quiere decir que están leyendo textos que la gente desea leer muchas veces, como la Bhagavad Gita, los Yoga Sutras. Estos textos los pueden leer en la lengua original y, como digo, les abre unos caminos que es una tradición en la que es muy difícil acercarse sin la lengua. Muchas veces, mucha gente que está interesada en el tema de la India se encuentran con una pared para entrar. Y el sánscrito posibilita un camino real donde las cosas se pueden ver por lo que son y no hay que confiar en traducciones que a veces derivan realmente muy lejos de donde está la verdadera raíz. Y muchas veces el sánscrito tiene que ver solo con el sonido. Entonces, a veces aprender la lengua tampoco significa saber todo el vocabulario, sino a veces poder también acceder a su mundo de sonido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Y ahora un poco más íntimo para que nos cuentes. Siempre me ha intrigado cómo fue que tú pasaste de la matemática a la música y luego al sánscrito. ¿Existe alguna relación que nosotros no vemos aparentemente entre estas 3 disciplinas? Sí, efectivamente. Para mí, seguro que esto es una cosa personal, en el sentido que cada uno ve la relación. Por ejemplo, yo entre matemática y música no he visto mucha relación, sinceramente, ¿no? Aunque la hay, por supuesto. Para mí, el tema de la matemática fue intentar ver de qué manera, para mí la matemática era como el núcleo de la manera de pensar de Occidente. Entonces yo quería conocer esta manera de pensar a fondo, ver cómo era, porque yo intuía que tenía que haber una alternativa, que esta manera de pensar estaba muy bien, pero para mí tenía que haber una alternativa. Entonces, el sánscrito
reunió de alguna manera mi interés por esta alternativa y a la vez mi interés por la música por el tema del sonido. Porque en la tradición sánscrita el sonido, como tú has dicho antes, es una cosa absolutamente básica. Es lo que mueve todo, tanto el sonido externo como el sonido interno. Y entonces, en este sentido, pude comprender mejor mi relación con la música y a la vez encontrar, como también comentaba antes, esta llave a una manera de ver el mundo que, sin excluir la racionalidad, no nos equivoquemos, porque muchas veces la gente va con el tema de la India, para decirlo coloquialmente, rebotados con la racionalidad, ¿no? Pero la India tiene una tradición muy racional. Lo que pasa es que no olvida lo que no es racional y crea sistemas para acceder. Por ejemplo, los mantras. Un mantra no es solo lo que se dice, es lo que genera. Entonces, a partir de aquí se abren estas posibilidades no racionales, pero tan reales como la misma racionalidad. ¿Dirías tú entonces que es un punto medio entre la racionalidad de Occidente, la matemática en tu caso, y la música, que sería la cosa más sensual, más intangible, el hemisferio derecho y el izquierdo? Efectivamente, más que un punto medio, yo lo que diría es que es una síntesis, es decir, que consigue, sin olvidar la racionalidad, por ejemplo, la primera gramática sánscrita se hizo oralmente, es decir, sin escribir, 500 años antes de Cristo. Esta es un verdadero monumento a la racionalidad, cómo ellos organizaron su propia lengua. Una racionalidad muy distinta a la nuestra, de cómo hoy en día vemos las gramáticas. Pero, entonces, por un lado existe esta racionalidad y por el otro lado existe esta capacidad de abrirse a otras cosas. Y en este sentido, no es tanto que se sitúe en un punto medio como que consigue fundir las dos cosas. Qué interesante. ¿Y cómo fue que tú, ya de manera ya personal, te acercaste primero al sánscrito? ¿Cómo fue que te enamoraste de esa lengua? ¿Cómo llegó a ti? Fue por un tema de traducción, es decir, había una serie de textos que a mí me interesaban mucho y cuando, en fin, cogía 2 o 3 traducciones y veía que diferían demasiado, entonces empecé a interesarme por la lengua en sí. Y cuando vi, en fin, a la primera frase que oí, quedé realmente fascinado de manera no racional en este caso, y entonces tuve que aprenderla también racionalmente. Hay, en fin, un tema de llamada de alguna manera, en mi caso, que te das cuenta de que has encontrado una herramienta, que no es solo una herramienta, es también un modo de vivir que te va a llevar muy lejos, ¿no? Porque has dicho, te acercaste por unos textos. ¿Qué textos fueron esos que te hicieron llegar a la lengua? Sobre todo, como comentaba antes, un texto que le interesa muchísimo a mucha gente de la tradición del hinduismo, que es la Bhagavad Gita. Es un fragmento del Mahabharata donde hay un poco condensadas una serie de ideas, digamos, podríamos decir del hinduismo, pero no solo del hinduismo. Muchas ideas que hay allí también son budistas, digamos, de toda la tradición que ha habido en la India. Este es el texto que, en fin, me ha llamado a mí, ha llamado a muchísimas personas, pero luego te das cuenta de que ni siquiera se le puede llamar la punta del iceberg, simplemente es un texto más, un grano de arena más en una tradición oceánica, verdaderamente oceánica e impresionante de pensamiento y de creatividad. Tú me comentabas que esta lengua se asocia a la lengua para hablar con los dioses y que cómo pone en un cierto tipo de vibración, es lo que se busca a la gente que la habla. Sí, Explícanos un poco sobre esto. Efectivamente, lo que busca la tradición manteniendo esta lengua pura, es decir, quiere conservar una lengua que no degenere de alguna manera. Entonces, por ejemplo, la primera gramática sánscrita surgió como un deseo de que las personas que estaban recitando himnos a los dioses no se equivocaran en la gramática. Entonces, este fue lo que generó el interés para describir bien la lengua. Entonces, según la tradición, si tú, digamos, recitas mal, para entendernos, con una mala pronunciación o una mala gramática, pues los dioses no te van a entender, ¿no? Dios mío, qué drama. O sea, es una exigencia
realmente muy alta para el que habla la lengua. Digamos que es un tema, por ejemplo, la exigencia que puede tener hoy en día un sacerdote de cualquier religión en tener lo que use, ¿no? El cáliz, en tenerlo limpio, en tenerlo puro. Esta exigencia es llevarla a la lengua. ¿Cómo voy yo a pedir pureza? Me voy a lavar las manos para hacer el ofertorio y todo, y en cambio voy a usar una lengua que no es pura. Es como acercarlo también a la lengua. Y ahora me viene a la mente que una de las cosas del sánscrito actual es que hay muchos académicos del sánscrito, los grandes expertos, que no hablan la lengua, sino que solo la leen. ¿Cómo puede sobrevivir o cómo se entiende una lengua, que la lengua y sonidos son una cosa única, cuando la lengua no se habla? Efectivamente, esto también hemos intentado hacer en nuestro centro, porque el sánscrito, como es una lengua indoeuropea, esto significa que es de la misma familia que el catalán, el castellano, todas las lenguas de Europa, excepto el euskera, el finlandés y el húngaro. Estas lenguas son de la misma familia que el sánscrito. Esto no quiere decir que el sánscrito sea la madre, sería como una especie de hermana mayor, pero en todo caso es la lengua indoeuropea más antigua conservada. Entonces, esto hace que académicamente tenga mucho interés, porque desde aquí se pueden hacer comparaciones, lo que se llama la lingüística comparativa. Y por lo tanto, a veces el sánscrito se secuestra un poco, académicamente se secuestra solo para ver una serie de cuestiones formales que interesan a la academia. Y evidentemente la lengua es mucho más, ¿no? Dicen, pues lo que sé de tu escuela es que una de las cosas especiales es que se estudia la lengua hablada, porque en la mayor parte de las escuelas o universidades se estudia escrita. Sí. ¿Por qué has decidido tú, además de lo que me acabas de contar, darle esa preponderancia al sonido? Claro, porque como hablábamos de estos dos grandes campos de la racionalidad y luego la apertura a otras posibilidades, la lengua, la apertura a estas otras posibilidades depende, digamos, la herramienta principal es el sonido. El repetir los mantras, el recitar, el darse cuenta como el sonido de alguna manera va tocando nuestras diferentes maneras de vibrar y las va transformando. Esta transformación a través del sonido que se realiza, y estoy segurísimo, en Occidente, se realiza a través de la música, tanto clásica como no. La música también nos transforma. El sánscrito quizás en este sentido es un poco más como va más directo a una serie como de puntos. Fíjate que apenas en Occidente, desde hace muy recientemente, hemos descubierto la musicoterapia y el poder del sonido, que yo creo que es parte de lo que viene en la medicina del futuro, es el poder del sonido en la curación, que quizá es algo que ya hacéis desde el sánscrito. Sí, efectivamente. Esto, digamos, ha estado desde el inicio de la tradición del sánscrito y aquí a veces se ha inventado un poco la sopa de ajo, ¿no? Pero bueno, está bien inventada porque al final también es sopa de ajo, ¿no? ¿Y cómo podríamos convidar a la gente nuestra de aquí o de Barcelona, que tiene el privilegio de tener tu escuela aquí, para que se metiera en esa sopa de ajo del sánscrito y empezara? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo los enamorarías del sánscrito? Bueno, a ver, yo diría que hay justamente el poder que tiene el sánscrito es un poco de colarse por las grietas, ¿no? Entonces, si uno nota un poco esta pequeña o grande llamada interior, curiosidad interior, esto siempre es una señal, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que en nuestra escuela, nuestra principal misión es no dejar a nadie que tenga esta llamada interior, por pequeña que sea, o esta curiosidad, aunque sea una curiosidad intelectual, porque a veces esto puede empezar como curiosidad intelectual y luego a medida que uno va entrando se da cuenta de dónde se ha metido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces yo diría que pueden venir tranquilamente a nuestra página web. Nuestra escuela se llama Devavani. Vani es una de las palabras sánscritas que es para lengua. Devavani significa la lengua de los dioses. Es el nombre de nuestro centro. Y también tengo que decir que nuestro centro, para decirlo así, es neutro. Es decir, no intentamos convencer a nadie. Nosotros nos centramos en la lengua. Si alguien desea centrarse en la lengua solo para leer, en fin, poemas en sánscrito, pues puede hacerlo perfectamente. No buscamos llevar a la gente a ningún sitio. Buscamos que el sánscrito les lleve
a donde cada uno tenga que ir o vaya gracias al impulso que les va a dar la lengua. Claro, es un poco como aséptico porque no te estás yendo hacia ningún lado, ni lo espiritual, ni el racional, sino simplemente dando la llave, la herramienta. Claro, porque luego si lo haces de esta manera te das cuenta de que cada persona se va hacia digamos, en cada persona esto genera una reacción distinta. Una persona va más hacia un sitio, otra hacia otro, de manera como bastante natural. Y la lengua es suficientemente flexible, plástica, para dar estas diferentes posibilidades. A nivel artístico, si una persona ya es muy artista, a lo mejor se da cuenta de que el sánscrito le da más claridad creativa. Otra persona que es muy racional, resulta que me dice, oye, es que tengo una capacidad de concentrarme desde que estoy estudiando sánscrito que no nací, hace años que no la tenía, ¿no? En cada persona provoca como efectos coherentes con su estado, su personalidad y su estado del momento. ¡Qué maravilla! Pues ya quedamos todos con ganas de estudiar sánscrito y con ganas de hablar más contigo, pero desgraciadamente los 6 minutos se nos han acabado. Bien. Pero es una maravilla porque tú nos has abierto el camino para... tú hablaste de la transformación, la has mencionado varias veces. Y la persona a quien vamos a invitar como siguiente es una persona que llegó de Brasil, de Río de Janeiro, en 1998, siendo muy joven, y a lo largo de estos años se ha dedicado a transformar los elementos, los materiales para convertirlos en objetos utilitarios o en transformar. De hecho, la palabra yo creo que va a ser el hilo conductor de esta noche. Entonces decimos hasta luego, no adiós, hasta dentro de un momento a Miquel. Le damos un aplauso. Invitamos... Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Invitamos ahora a Tati Guimarães, que vem do Brasil, do Rio de Janeiro. Dar las gracias a Patricia Caicedo por este programa tan innovador, por el Arte de Santa Mónica, por los compañeros que también son muy interesantes. Y bueno, yo básicamente lo que me gustaría es explicar un poquito mi proyecto y mi trayectoria, que creo que es lo más curioso. Yo vine de Brasil, como ha dicho Patricia, llevo 15 años en Barcelona. Vine por un sueño, porque realmente quería respirar un poco de cerca el aire de la cuna del arte. Y bueno, vine con este sueño. Y bueno, la verdad es que fue como una sorpresa, porque yo me encontré con una ciudad muy inspiradora y al final he tenido ganas de estar más tiempo. Encontré un trabajo como diseñadora, yo soy diseñadora gráfica y de producto de formación, de diseñadora industrial también, y estuve muchos años trabajando en agencias de publicidad y de diseño, como directora de arte, como diseñadora gráfica. Pero bueno, siempre he tenido en paralelo un proyecto en mi cabeza y siempre desde Brasil, desde pequeña, creo que me acuerdo, ya hacía juguetes con materiales que encontraba en la calle o con piezas antiguas, hacía cosas, collares. Y bueno, y aquí también pasó lo mismo, ¿no? En paralelo a las agencias que trabajaba, pues ya hacía bolsos con tubos de revistas. Dentro de las agencias coleccionaba los materiales que me parecían interesantes a nivel estético. No pensaba, ay, que voy a salvar el mundo, no. Pensaba, bueno, esto me encanta, ese material es muy bonito porque está yendo a la basura. Entonces, bueno, iba coleccionando materiales de mi entorno profesional y de mi entorno personal, como tapones de corcho, que no hacía parte de mi cultura y pasó a ser, bueno, anillos de lata, flyers y, bueno, errores de impresión. Y de ahí he resuelto dar el salto y en 2001 he resuelto realmente escribir mi proyecto que se llama Ciclus. Más que un proyecto de un estudio de diseño, creo que es un proyecto de vida, donde me he dedicado muchísimo, me he volcado toda mi energía y mi ilusión. Y bueno, mi primera línea de productos fue una línea de joyería hecha con reutilizaciones de materiales gráficos y de mi cotidiano. Siempre con este pensamiento también muy industrial, ¿no? De utilizar lo mínimo, de hacer algo artesano pero semi-artesano, de procesos de mezclar industrial con artesanal. Y bueno, a raíz de esta primera colección ya empecé a estar en algunas
bueno, a participar de algunas exposiciones de jóvenes diseñadores de Barcelona. Luego empecé a estar en algunos escaparates de tiendas de museo, de diseño también. Y bueno, por suerte también algunas empresas empezaron a partir de ahí a contactarme para diseñar a medida para ellos. Y fue cuando empecé a diseñar productos más relacionados al mundo del vino, porque eran regalos corporativos relacionados a, bueno, para fin de año. Y bueno, estos productos, bueno, me inspiraron mucho a diseñar productos más autorales, ¿no? Entonces empecé a hacer también, no solo proyectos que me encargaban, pero productos que venían desde mi instinto, de mi observación del cotidiano. Un ejemplo es una bandejita con pinchos que vas coleccionando tus mejores momentos, y son tapones de corcha, y de ahí sale un salvamantel. Pero quien colecciona son las personas, ¿no? La bandejita es de acero inoxidable. Bueno, es un ejemplo de observación de cotidiano, ¿no? Veía que la gente coleccionaba tapones, cada cocina que llegaba tenía unos taponcitos. Yo también coleccionaba, incluso escribía la fecha y tal. Y bueno, fue un poco la idea de ahí salir el producto. Un producto muy sencillo, pero cargado de emoción, practicidad y funcionalidad. Y esta es un poco la línea que une todos mis proyectos, desde la parte de joyería hasta productos, hasta espacios. Y bueno, con esos productos yo empecé a ser publicada en algunas revistas. Bueno, por la historia de Internet fue todo muy rápido y uno fue pasando al otro. Gané premios de innovación y diseño en Londres por la Global Innovation Report. Después gané también algunos premios en Brasil de ecodiseño y me encasillaron muchísimo como diseñadora sostenible o ecodiseñadora, que en el año que empecé era hippie. Y ahora soy cool, ¿no? Como en plan, de repente pasé de un punto al otro, pero me parece muy interesante que me encasillen ahí, porque sí que la sostenibilidad es un punto crucial en mi trabajo, pero básicamente es una metodología, no es un estilo de diseñar, ¿no? Ser diseñadora sostenible se confunde mucho ahora, porque ahora es como eco, todo es eco. Yo vine de una cultura donde la gente reutiliza mucho por necesidad, y yo creo que también viene un poco de ahí mi observación de estos materiales y traerlos a transformarlo y darles otro valor añadido. Pero también dejar claro que la sostenibilidad simplemente es como comprar un arroz de cultivo ecológico y cada arroz tiene su sabor, ¿no? Entonces, bueno, es igual aplicado al diseño. Cada diseño tiene su estilo, su sabor. Yo creo que tengo además un sabor diferente de otro diseño sostenible, pero sin que diseño respetando todos los conceptos de más que reciclaje, sostenibilidad, ¿no? Con el mínimo de productos y procesos, hacer lo mínimo de materiales y procesos, hacer lo máximo de sensaciones y funciones. Ese es mi estilo de diseñar. Y bueno, actualmente también estoy dando clases también en el máster de innovación y diseño, y estoy súper contenta porque además de también diseñar productos para empresas, también voy diseñando y aprendiendo mucho con las clases que estoy dando. Es una experiencia muy gratificante. Creo que toda esa trayectoria también ahora me ha llevado a exponer. En 2012 expuse en Milán, en el Salón de Milán, que es muy importante para el diseño de producto. Y a raíz de Milán, pues conocí el Q-Hunter del MoMA, del Museo de Arte Moderna de Nueva York, y él seleccionó justo la bandejita de coleccionador de mejores momentos para ser parte de su catálogo permanente. Yo como diseñadora no he podido estar más contenta, no puedo estar más contenta. Además, en menos de un año el producto es un bestseller en el MoMA. Y bueno, yo básicamente quiero también explicar que todo esto es fruto de un camino muy largo, de mucha dedicación, de mucha ilusión y sobre todo de moverme muchísimo, ¿no? Hasta que los frutos van cayendo, ¿no? O vas cosechando. Bueno, estoy muy contenta de compartir aquí con vosotros y muchísimas gracias. ¿Vale? Y ahora te ha llegado el momento de la sala. Nos falta un café, desgraciadamente. Gracias, Tati. Tú cuentas todo siempre como eres tú, con mucho entusiasmo, con mucha energía y con tanta alegría que parece que todo fue muy fácil. Pero a mí me gustaría, yo sé que tú has llegado aquí con una maletita, como dijiste, de sueños,
Y a mí me gustaría saber cómo fue la llegada a Barcelona y de qué manera te ha inspirado el hecho de vivir en Cataluña y cómo vivir en Cataluña se ha reflejado en tus obras. Claro, no, seguro que realmente aquí, bueno, Barcelona es una ciudad que inspira a cualquiera. Yo creo que es una ciudad única que reúne una atmósfera que es muy difícil de explicar porque lo sientes, ¿no? Y ya está. Y bueno, yo creo que no hay, apenas conozco personas que han venido aquí y no se han sentido acogida por la ciudad de una manera muy mágica, ¿no? Y yo creo que esto es como, bueno, la ciudad ya respira y inspira y transpira arte, ¿no? Es que Barcelona es así. Y el hecho de venir aquí, obviamente, yo con una cultura tan distinta, tan diferente, me hizo observar de una manera mucho más fresca la cultura. Por eso yo tengo muchos productos relacionados al mundo del vino y muchos productos vienen con esta historia de que, claro, el vino no hace parte de mi cultura en Brasil. Para nada. Allí es la cerveza, la caipirinha, pero el vino realmente nunca hizo parte de mi cultura. Yo creo que esto ahí fue como un poco, ¿no? Yo creo que observar todo esto fue como una inspiración para mí. Es una cultura nueva y yo creo que he contestado o no. Yo creo que has contestado. Sí, ya está. Yo creo que sí, ¿no? Pues ya está. Y otra cosa que me llama la atención al mirar tus diseños y ver el trabajo que has hecho es cómo tú aprovechas absolutamente todo. ¿Tiene algo que ver el hecho de haber nacido en Brasil, este afán o esta búsqueda por aprovechar, transformar, utilizar todo lo que tenemos, en fin? Yo creo que más que, bueno, ahora casi todos los productos, más que reutilizar, lo que me gusta es hacer que las personas interactúen con los objetos, ¿no? Y que ellas reutilicen. Entonces, bueno, los productos no vienen listos, vienen semi-listo. Entonces, quien aporta la otra parte es el usuario y son las personas. Y por eso yo creo que va más allá de la sostenibilidad, del reciclaje. Los productos van, ¿no? Como, pero bueno, la historia de que realmente yo venga de Brasil, sin que me influye muchísimo en todo esto, yo siempre he visto a la gente allí reutilizando por necesidad. Entonces, claro, esto tiene mucho que ver, seguro que es una mezcla de todo, ¿no? De lo que he vivido. Y allí los ecodiseñadores están en la calle. Entonces, no es mucha novedad ser ecodiseñador, ¿vale? Pero sí que la manera como se transforman las cosas y la mirada como se hace, eso sí depende de cada uno, ¿no? Entonces, no es lo mismo, yo puedo darte una botella, tú vas a hacer una cosa y yo voy a hacer otra. Porque tú tienes una mirada distinta de la mía y una forma de hacer y ¿no? Y a mí me gusta mucho tener esta estética mucho más minimalista y tal, que esto ya no viene tanto de Brasil. Tú me decías, perdona, que tú pones que quizá la parte brasilera que hay en tu trabajo es la emoción. ¿Cómo se expresa? Es esto, sí. Porque son productos que a principio son muy simples, pero están muy cargados de emoción. Yo creo que yo soy bastante así. Tengo esa historia de tener mucha simplicidad en las cosas, de hacer todo muy con lo mínimo en mi vida. Esto es un reflejo muy fuerte también de mi vida personal a mi trabajo, ¿no? Entonces, mi vida soy muy con lo mínimo, siempre voy bien así, pero sí que cargo mucho de emoción todo, ¿no? Y de mucho, claro, yo creo que eso ya se ve, se transmite en un trabajo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta ahora, la oportunidad de la pregunta. Y tú comentaste algo, nos narraste diferentes espacios a donde has ido, que los dijo muy rápido, pero mencionó algunos de los lugares más importantes del mundo para un diseñador, en Milán, en Nueva York. ¿Cómo influyó el hecho de tener el Internet y de contar con el Internet para la proyección de tu trabajo? Bueno, la verdad es que esto fue fundamental, ¿no? Porque yo principalmente no venía con mucho dinero y todo esto. Entonces, bueno, una publicación o dos de mi trabajo se ha girado en el mundo de una tal manera que yo recibía como a veces 3.000 emails de un solo proyecto. De la caja de vino que se convierte en lámpara, fueron como 3.000 emails que recibí de todo el mundo.
Y esto fue gracias a la internet, porque yo no podría acceder a estas personas tan rápidamente si no fuera por esta herramienta que tenemos hoy y gracias al universo hace parte de nuestra generación, ¿no? Y de las próximas. Porque esto es una facilidad y realmente todas las publicaciones y todos los premios incluso vinieron de publicaciones de mi trabajo que yo no sabía ni en dónde y yo creo que esto fue, bueno, es muy importante, es una herramienta imprescindible actualmente. Tú cuando vas por el mundo vas como una diseñadora de Barcelona. Yo he visto que tú vas como, gracias, nos han salvado. Tú vas como una diseñadora de Barcelona a representarnos en el MoMA, en todo el mundo. ¿Qué se siente ser una embajadora de Barcelona habiendo nacido en Río de Janeiro? Pues no lo sé, me parece que esto es más rico, ¿no? Porque vas añadiendo más. Yo me siento una ciudadana del mundo actualmente. Ya no me siento brasileña, me siento catalana, me siento del mundo. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? De que puedas, que la gente me llame de catalán. A veces la gente dice, la diseñadora catalana, la diseñadora española, la diseñadora brasileña. Y amigos de Brasil, no, eres de Brasil. Yo digo, es que me da igual, ¿sabes? Digo, a mí simplemente me gusta que esto pueda llegar a muchas personas y que ahora mismo pueda estar aquí compartiendo esta experiencia con otras personas. Y yo creo que eso es lo más importante. Ahora mismo también estoy participando en una exposición muy interesante que es Tapas, Spanish Design for Food, con Fernand Riá y todo eso. Eso va a estar rodando también todo el mundo hasta 2015 y representará la gastronomía y diseño en el mundo. Y también es como este programa que hay diseñadores de España en general, pero claro, no necesariamente son de nacionalidad española. Claro. Y esto también es una representación de España en otras partes del mundo, ¿no? Como diseñadora brasileña o lo que sea, soy diseñadora, ya está. Muy bien, fíjate, gracias Tati por compartir esa historia tan linda y por también darnos la entrada para Pera, porque nos has dicho algo de que tú te sientes ciudadana del mundo y justamente el proyecto en el que Pera Casas, el que él lidera, es un proyecto que nació en los Estados Unidos, pero que se ha difundido por todo el mundo, abriendo y ayudando indistintamente a personas y familias de todo el mundo que necesitan en un momento dado, por motivos de enfermedad, un apoyo. Y es un proyecto que, sin miramientos, abre las puertas indistintamente. Entonces quisiera dar a Pera la bienvenida y las gracias a Tati y al final te volveremos a llamar. Gracias a vosotros. Gracias, Patricia. Bienvenido, Pera. Hola, buenas noches. Este proyecto que les voy a comentar es un proyecto que, tal como ha dicho Patricia, empezó hace 40 años en Estados Unidos, en Filadelfia. Se ha expandido desde entonces y al día 31 de enero de este año, 2014, son 336 las casas que hay repartidas por 35 países de todo el mundo. Aquí en Barcelona, que se construyó la primera casa en el 2002, fue la primera de España, ahora actualmente hay dos más funcionando en Valencia y en Málaga y vamos a inaugurar muy pronto una cuarta que será en Madrid. Aquí en Barcelona hicimos una novedad a este proyecto que ya existía, que fue la de complementar lo que es la parte de alojamiento que se ofrecía a las familias, a los niños enfermos, complementarlo con actividades para que estos niños pudieran hacer una vida más normal, más propia de niños. Entonces, gracias a la ayuda de un grupo de voluntarios, efectuamos diariamente distintos tipos de talleres. Talleres que permiten pues, que estos niños y sus padres puedan pasar, sobre todo a la tarde, más distraída, teniendo en cuenta que por la mañana normalmente siguen lo que es la parte hospitalaria, la parte de tratamientos. ¿Pero qué es una casa Ronald McDonald? A mí me gustaría que hicieran un pequeño juego de imaginarse que tienen un hijo que de repente se pone enfermo, una enfermedad grave, una enfermedad complicada y que donde ustedes viven no tienen un hospital donde puedan atenderla.
automáticamente ustedes se ven obligados a abandonar su casa, abandonar su trabajo, desplazarse a una gran ciudad, en este caso Barcelona, una ciudad donde no tienen a nadie conocido y que tienen que confiar en que los médicos de esta ciudad, de estos hospitales, puedan curar a su hijo. Automáticamente piensen qué es lo que sucede. Los gastos que tienen en su casa siguen existiendo, si están pagando una hipoteca no pueden dejar de pagarla, tienen que pagarla. Sus ingresos se reducen de forma importante al no poder trabajar. Van a vivir a una ciudad donde no tienen a nadie conocido, donde no tienen lugar donde vivir. Por lo tanto, tienen que buscarse un alojamiento que no es barato. Tienen unos gastos de desplazamiento, tienen unos gastos de medicación y, lógicamente, está la enfermedad de su hijo que les está corroyendo por dentro. Imagínense la situación de una familia con todo este contexto. Esta familia, lo normal es que se hunda. Se hunde si no tiene un soporte que le pueda ayudar a salir a flote en esta situación. Y este soporte es una casa Ronald McDonald. Una casa Ronald McDonald que nosotros decimos que es un hogar fuera del hogar. Es un lugar donde la familia puede vivir como si estuviera en su casa, con todo lo necesario para poder hacerlo. Tiene cocina, comedor, salas de estar, sala de juegos, tiene lavandería, tiene aparcamiento, porque en Barcelona es difícil aparcar. Tienen unos juegos infantiles en un patio, unas terrazas, etcétera, etcétera. Todo esto con un personal que les atiende las 24 horas del día, los 365 días del año y con unos voluntarios que vienen todas las tardes a hacer actividades para que ellos pasen un entorno más agradable. Nosotros decimos que en una casa Ronald McDonald no hay niños enfermos, hay niños. Niños que cuando van al hospital serán enfermos, pero en una casa no. En la casa son niños que juegan, que disfrutan, que se pelean, porque tienen que compartir, y los niños normalmente cuando hay que compartir pues no les acaba de gustar y se pelean. Son niños que si se portan mal los castigamos, porque una cosa está muy clara, si estos niños salen adelante, que la mayoría por suerte van a salir adelante, a pesar de que son enfermedades graves como son el cáncer o como son trasplantes de corazón o de hígado, etc., estos niños, si salen adelante, tienen que ser personas normales. Y la única forma es tratarlos como niños para que en el momento en que sean adultos, por un lado, no tengan ni esclavizados a sus padres porque los están sobreprotegiendo, ni la sociedad los va a tratar de una forma distinta por el hecho de que no están acostumbrados a lo que es pues, la convivencia o el compartir situaciones. En 6 minutos es muy difícil poder explicar qué es una casa, hay que vivirlo, hay que entenderlo, hay que ver las reacciones de los padres, hay que oír a los médicos cuando te dicen que hay un antes y un después de la casa Ronald McDonald, cuando te dicen que hay un incremento en el tanto por ciento de curación de los niños que están en la casa con respecto a los que no están. Es decir, hay tantas cosas que hay que explicar que ya digo que es muy difícil. Yo sí que invito a toda la gente que pueda estar cerca de una casa Ronald McDonald que pase a visitarla. Es decir, están abiertas las puertas y es la mejor manera de poder conocerlo. Las familias tienen siempre, tanto si el niño sale adelante como si no, que por desgracia pues no todo el mundo va a salir adelante, es decir, tienen siempre un agradecimiento muy importante. Y esto es lo que a nosotros nos motiva para seguir adelante. El hecho de pensar que estos niños son felices mientras están en esta casa, estos niños se olvidan de la enfermedad, estos niños solamente lloran cuando tienen que marchar. Y esto es una ilusión muy importante para nosotros, ya que nuestro objetivo es que estos niños sean felices. Es un objetivo, podríamos decir, un tanto, podríamos decir que personal para nosotros, por el hecho de que si perdemos uno de estos niños, el recuerdo que nos tiene que quedar siempre un recuerdo agradable, un recuerdo de que has hecho feliz mientras ha estado contigo. Y esto, por mucho que te puedan agradecer, es decir, por mucho que te puedan decir cualquier cosa, es decir, es algo que lo llevas dentro, es algo que te compensa cualquier dedicación, cualquier esfuerzo, cualquier sobreesfuerzo que tú puedas tener que hacer en este trabajo. Normalmente yo siempre acabo las presentaciones con una frase, no sé si habrá salido en la presentación, es porque tengo, comparto, porque comparto, tengo. Es algo muy importante, es decir, todo lo que yo pueda tener, todo lo que yo pueda dar, lo voy a recibir siempre con creces. Y en una casa Ronald McDonald damos mucho, pero también recibimos muchísimo más. Muchas gracias. Gracias, Pere. Y ahora
hablemos un momento. Yo tuve la oportunidad de visitar la casa Ronald McDonald la semana pasada y experimentar en primera persona lo que es esa casa, realmente un espacio de acogida y un hogar. No se siente que es un lugar de personas enfermas. Tú mencionaste brevemente que el porcentaje de recuperación o el índice de recuperación se aumenta en los niños que tienen la posibilidad de estar con sus familias viviendo ahí, tener el apoyo que los niños que no lo tienen. Cuéntanos un poco de eso. Sí, de hecho, es decir, lógicamente, cuando tienes una preocupación de la enfermedad, cuando tienes una preocupación de dónde voy a vivir, de una preocupación de que no te va a llegar el dinero para poder pagar un alojamiento, todo esto se añade a la preocupación de la enfermedad de tu hijo. Entonces, esta angustia tú la estás transmitiendo también a tu hijo. Estos niños son, yo siempre digo que son como parabólicas, que lo captan todo y, lógicamente, esto no les ayuda en su recuperación. Sin embargo, si los padres están tranquilos, porque todo este tema económico, de alojamiento, etcétera, está cubierto, si sus padres ven a sus hijos que son felices, que están riendo, que están disfrutando, que allí es decir, los propios hijos se olvidan de la enfermedad, pues lógicamente esta tranquilidad que ellos están transmitiendo se traduce en una asimilación mejor de lo que es la quimioterapia, la radioterapia en el caso de los niños enfermos de cáncer. Es decir, y esto, es decir, no hay pruebas físicas, por así decirlo, que lo demuestren, pero sí que hay números, cifras que lo están demostrando en los porcentajes de curación. Toda la gente que trabaja en estos ambientes tiene que tener una vocación, ¿no? Una cierta disposición, como la veo en ti. Cuéntanos cómo es la gente, cómo es el equipo que trabaja contigo en la casa. Bien, de hecho, nosotros no es que seamos unas personas especiales, somos personas pues, que o bien porque hemos pasado por una situación parecida, o bien pues, porque tenemos una cierta sensibilidad, pero que no somos, repito, especiales. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que nuestro objetivo es ayudar a las personas, y esto lo puede hacer todo el mundo, que nosotros, aunque sí que hay unos horarios, los relojes no cuentan, es decir, que primero está la persona, primero está el niño y después ya están todos los demás temas. Pensar que, aunque sabemos que no tenemos la varita mágica que nos gustaría tener para sacar a estos niños, a todos adelante, sí que sabemos que tenemos una herramienta maravillosa que es la casa y unas ganas de ayudar a estas familias, que estas familias se puedan sentir tranquilas y apoyadas en todo momento. Repito, no hace falta ser nada especial para hacer esto. La prueba está en que hay 336 casas y en cada casa pues, trabajan 2 o 3 personas como mínimo de personal de la fundación y por lo tanto no creo que todas estas personas seamos especiales, sino somos personas normales que sabemos qué es lo que tenemos delante y que somos capaces de poder ayudarles. ¿Y cómo se sustenta esta casa? Porque tú me has dicho, pues la casa Ronald McDonald la apoya, pero también tiene... De hecho, es decir, una casa tiene por un lado decir, lo que es la construcción. Para que os hagáis una idea, construir una casa de este tipo oscila entre 2 millones y 3 millones de euros, dependiendo del tamaño. Nuestra casa dispone de 15 habitaciones, es decir, capacidad para 15 familias. Málaga tiene 14, Valencia 16 y Madrid van a ser, si no recuerdo mal, 24 habitaciones. De hecho, mantener una casa de este tipo son unos 300.000 euros anuales. Por tanto, si vamos sumando, es mucho dinero el que se necesita. Por suerte contamos con una empresa que es McDonald's, que tiene la fundación como una actividad más, pero sabéis que McDonald's no está haciendo una publicidad de esta fundación, lo tiene desligado del negocio, pero sí que tiene muy claro cuál es su misión, que es devolver a la sociedad parte de lo que de ella recibe. Por lo tanto, a partir de aquí hay una parte de McDonald's dedicada a la fundación, que es un 0,1% del volumen total de ventas aquí en España, más la recaudación de un día especial, que es el McHappy Day, que tiene lugar siempre el Día Mundial del Niño. La venta del Big Mac lo destinan íntegramente a la fundación, más las urnas que hay en los restaurantes y que los clientes pues, ponen sus monedas. Todo esto va a parar a la fundación y de aquí se redistribuye a las distintas casas la construcción y mantenimiento. Pero esto no es suficiente, contamos también
por suerte con algunas subvenciones de estamentos públicos, aunque muy mínimas, y aportaciones de particulares empresas pues, que creen en nuestro proyecto y que también colaboran con nosotros. Actualmente hay un 70% de financiación nos llega de McDonald's y el resto pues, lo tenemos que ir buscando pues, de partners exteriores. ¿Y cómo os afecta o os ayuda el estereotipo que hay sobre McDonald's? Porque la gente mucha pensará, McDonald's es una gran multinacional, en fin, y nunca lo relacionan con un proyecto tan bello como el que estás comentando. Bien, de hecho, es decir, en los distintos países podemos decir que es bastante normal, es decir, la gente oye hablar de las casas Ronald McDonald y no se preocupa, es decir, lo encuentra muy lógico y muy normal. Aquí en España es más complicado. Aquí siempre ha habido por parte de la sociedad a veces un cierto rechazo, muchas veces por desconocimiento, no vamos a entrar ahora, es decir, si nos gusta o no nos gusta, es decir, en esto cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Y yo lo que sí que tengo muy claro es que a mí, en los 12 años que estoy trabajando en la Fundación, a mí nunca nadie me ha obligado a ir a un McDonald's. Por lo tanto, es decir, yo sí quiero voy, si no, no. Es decir, y creo que todo el mundo es muy libre de hacerlo. Ahora, lo que sí que tengo muy claro es que muy pocas empresas son capaces de hacer lo que están haciendo ellos y además sin sacar un provecho de esta actividad. Es decir, ellos no lo están publicitando, no están diciendo, mirad qué buenos que somos, que hacemos esto y por tanto venir a comer a McDonald's. Es decir, pienso que vale la pena destacarlo. Pues es un bello proyecto y lo hemos querido destacar porque también la creatividad se puede expresar en lo social. Hay la creatividad para desarrollar proyectos sociales, del cual es un ejemplo estupendo la Casa Ronald McDonald. Yo creo que ya, muchas gracias, Pera. Hemos hablado ya con los tres creadores y me gustaría invitarlos a los tres aquí para hacer una ronda de preguntas que quizá tengan las personas que están aquí en la sala y las personas que están conectadas. Si queréis subir al escenario. Si tenéis preguntas, Laura tiene un micrófono que os pasará para que las hagas. If you would have questions for the creators, you can make them, and even if it's in English, that's no problem because I can translate it for them. Buenas noches. Yo le quería preguntar a Miquel acerca, que me ha interesado muchísimo su escuela de sánscrito. Si es requisito o no imprescindible de... Acércalo. ¿Sí? ¿Ahora se oye bien? Si es requisito imprescindible, aparte de ponerse a estudiar el sánscrito, tener luego un sentido musical y una voz tan bonita como la que he demostrado cantando el mantra. O si es el estudio del sánscrito, porque es la duda que me ha quedado. Me ha llamado mucho la atención el aspecto de sonido, porque no sé si los demás lo habrán percibido, pero me parece que le cambiaba el tono de voz cuando usted hablaba el sánscrito. ¿Es posible esto? A la primera parte bueno, primero muchas gracias por tu comentario. A la primera parte que me comentas, no hay que tener ningún tipo de estudios musicales ni de preparación musical especial, ¿no? El sánscrito, de alguna manera, abre a la persona a un mundo de sonido. Está muy basado en el sonido. Por eso te decía que, claro, el sánscrito tiene algo, por no decir mucho, de lengua ancestral. Entonces, las palabras están muy cargadas en sánscrito. O sea, si este mantra que yo he cantado, pues imagínate las veces que se habrá cantado en la historia de la humanidad, ¿no? Por decir algo, el virulai, para poner un ejemplo catalán, pues hace 100 años que se canta, ¿no? Este mantra, pues igual hace 2000 años que se canta. No se puede evitar que estas palabras tengan más resonancia por el hecho de que es que realmente son las mismas. En realidad, no he tenido tiempo de explicarlo, pero para asegurar que la transmisión se realizara de manera exacta, la tradición del sánscrito construyó un sistema complejísimo de repetición de sílabas sin sentido de las palabras, combinándolas, porque se dieron cuenta de que es mucho más difícil. Es decir, cuando tú conoces el sentido de un mantra, tú lo puedes cambiar una palabra. En cambio, cuando tú repites una serie de sonidos porque no tienen ningún sentido,
no te vas a equivocar, son aquellos siempre. Entonces, a partir de esto, si acaso no se acordaba muy bien del mantra, eran capaces de reconocerlo, deshaciendo la combinación. Y esto lo hacían hace 2500 años, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el tema del sonido para ellos es básico, y esto que me comentabas, puede ser que cambie cuando uno está hablando en sánscrito. Yo te diría que de alguna manera la idea del sonido del sánscrito es que es un vessel, ahora no me sale en castellano, ¿no? Un recipiente. El sonido es un recipiente. Entonces, está todo hecho para que este sonido recoja. Y quizás lo que tú puedes haber notado es que de alguna manera este sonido se carga de connotaciones, ¿no? Es lo que quizás podría decir. ¿Alguna otra pregunta para Tati o para Pera? Sigue preguntando, Juana. Sí. En primer lugar, comentar que de hecho lo que es la selección no la hacemos nosotros, sino que la petición viene siempre del hospital. Es decir, los que sí que realmente saben de nuestra existencia son los hospitales donde los niños van a seguir el tratamiento. Entonces, esta petición nos llega del hospital y si nosotros tenemos una habitación disponible, automáticamente la familia viene para la casa. Es decir, no hacemos ninguna selección. Solamente tenemos en cuenta algunos criterios cuando hay más peticiones que habitaciones disponibles. ¿Cuáles son estos criterios? Pues son criterios bastante lógicos. Por un lado, puede estar pues, la distancia de donde viene la familia, es decir, la distancia de su lugar de origen a Barcelona. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una familia que vive en Reus puede a lo mejor subir y bajar cada día, aunque es una paliza para el niño tener que entrar cada día a Barcelona a las 7 de la mañana para estar en el hospital, tendría que madrugar, pero al menos hay esta alternativa. La familia que vive en Galicia, o la familia que vive en Cuba, o la familia que vive en Canarias, o la familia que vive en Nigeria, no podrá ir cada día a su casa, ¿no? Por lo tanto, sería un criterio. Otro criterio, pues el hecho de que el niño no esté ingresado. El niño que está ingresado, siempre el padre o la madre podrán estar con él en el hospital. Y el otro acompañante, si está, pues, puede dormir en cualquier sitio. Pero si el niño no está ingresado, no puede dormir en cualquier sitio, necesita un lugar que sea adecuado. Entonces, en este caso, esta familia tendrá prioridad también en la casa. También otro criterio, si hay hermanos y si alguno de estos hermanos es un bebé. Estos pequeñajos pues no puedes tenerlos también en cualquier sitio, pero necesitan unas atenciones especiales. También la duración de la estancia. No es lo mismo una familia que te viene pues, para pasar un control de 1 o 2 noches que una familia que empieza ahora con un tratamiento que va a estar pues, mínimo 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses. Es decir, el de que está por 1 o 2 noches puedes buscar algún otro recurso. ¿Qué sucede cuando no podemos atender a estas familias? Por suerte aquí en Barcelona tenemos una red de entidades que ofrecemos alojamiento a estas familias, unos en formas de casa, otros en formas de pisos, y estas entidades estamos conectadas. Es decir, aquí no hay ninguna lucha o ninguna disputa de decir a ver quién atiende más familias o ver quién es mejor, sino hay un problema y hay que solucionarlo. Entonces lo que hacemos es, entre estas entidades, llamarnos cuando una tiene una petición que no puede atender. Entonces intentamos entre todos darle una solución. Si entre estas entidades tampoco hay posibilidades, también disponemos, gracias a acuerdos de alguna de estas entidades con alguna red hotelera, de algunas habitaciones de hotel, si tienen disponibilidad, que no están ocupadas, también nos las ceden gratuitamente para estas familias. Es decir, que intentamos el dar solución al máximo caso de familias posible, pero hay veces que ni así lo conseguimos, ¿no? Es decir, que hay, tenemos una suerte que la gente que vivimos en Barcelona, los alrededores, no nos damos cuenta hasta que no entramos en una situación de este tipo, es decir, hasta que nos encontramos con un problema de este tipo. Y es el que tenemos aquí en Barcelona, unos hospitales y unos equipos médicos y enfermeras que son fabulosos.
Es decir, son de lo mejor que hay. Y esto hace que venga muchísima gente de fuera para ser tratada aquí. Nosotros, repito, yo digo, no nos damos cuenta porque lo tenemos fácil, y cuando lo tienes fácil no caes en este hecho. Pero cuando ves que te vienen familias con hijos desahuciados de otros hospitales, no solo de España, sino también de otros países, y ves que vienen aquí, porque además les han dicho, ves a Barcelona, ves a uno de estos hospitales de Barcelona, es decir, lógicamente esto te llena de orgullo, es decir, bueno, estoy en una ciudad muy avanzada, ¿no? Con un sistema médico que esperemos que los recortes no acaben de romperlo, ¿no? Por lo tanto, es decir, vienen muchas familias y muchas veces no puedes atenderlas a todas. Sí, de hecho, es decir, las familias son las cosas que te comentan, es decir, que estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo, pero es que además en un aspecto también que no es solamente el tecnológico o el de conocimientos, porque ver hoy en día en muchas ciudades de España ahora hay hospitales nuevos que han hecho, pero el personal no es lo mismo. Es decir, y una de las cosas sobre todo que remarcan es la humanidad de este personal. Es decir, algo que en otras ciudades te dicen es que el médico estaba allí, yo estaba aquí, y hablar con el médico, bueno, parecía que tenías que hacer una instancia por triplicado y con las pólizas aquellas de 25 pesetas de nuestra época. Dice, y aquí, es decir, una de las cosas habituales es que el médico te dé su móvil particular y te diga, cualquier momento, cualquier duda me llamas. Y esto es algo que las familias alucinan cuando lo ven, ¿no? Y esto les da una tranquilidad que supongo que también está influyendo pues, para que después los resultados pues, sean mejores, ¿no? Es decir, estamos en una ciudad privilegiada. ¿Alguna otra pregunta, Juana? Es que hoy, que es nuestro primer programa, hemos tenido algunos problemas técnicos, como os habréis podido imaginar y dar cuenta, con cosas de la web, y probablemente hay gente que en este momento está en el chat, en las pantallas del ordenador, pero no he podido acceder a esas preguntas, que seguramente estarán en el chat. Bueno, eso quiere decir que los tendremos que invitar en el futuro. Pero yo veo una cosa común a los tres que he podido percibir en estos días y que he aprendido de ellos. Primero, me he sentido muy afortunada por tener el contacto con tres personas que son tan creativas, pero que son también apasionadas por lo que hacen. Hay un hilo conductor, hay varias cosas, yo no sé si habéis notado, que son comunes a los tres. Una, en mi humilde opinión, y ahí es cuando querré vuestra opinión también, una es el amor a lo que hacen y la dedicación, que se traduce en horas y perseverancia y constancia en lo que hacen, y que creen en lo que hacen. Es decir, hay una cosa de que cada uno está comprometido con su cosa porque creen. ¿Cómo creen ustedes que esto que yo observo desde fuera se refleja en su trabajo? ¿Qué influencia tiene? ¿En qué medida? Pues bueno, de mi parte, yo creo que es fundamental primero para que si tú no crees en lo que haces, pues nadie se lo va a creer. Esto es básico, ¿no? Y creo que es esto también que mueve el motor, ¿no? Si cuanto más vamos creyendo que esto es posible, pues más vamos adelante. Porque si realmente pensamos que no será posible, pues quizás no caminamos. Y es esta utopía de que, ¿no? De que esto va a funcionar, aunque no funcione, pero por lo menos has caminado, ¿no? Es un poco este motor, ¿no? Que, no sé si... Sí, yo diría que no todos podemos hacer todo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si me pusiera a diseñar, pues, en fin, ni loco. Y quizás no tendría la capacidad de, en fin, gestionar esto, ayudar a las familias a este nivel. Todos podemos ayudar, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que creer en lo que se le está presentando, porque esto tiene su coherencia. El camino de cada uno tiene una coherencia.
Entonces, ¿cómo no vas a creer en tu camino si es que eres tú, digamos, ¿no? Para mí esta sería un poco la llave, ¿no? Yo en mi caso, es decir, a ver, aparte de una experiencia personal que tuve con una hija enferma, que lógicamente pasé por una situación muy complicada, el hecho de haberlo vivido te permite pues, el ver las cosas de otra forma, ¿no? Es decir, el valorar más la vida y el hecho de que tengas en tus manos una herramienta de trabajo, como es una casa de estas características, que sirve, sabes que sirve para ayudar a las familias, que tú con tu experiencia, con tu trato, es decir, también les vas a ayudar y que encima te estén pagando por ello, que pueda ser tu forma de vida, pienso decir que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, yo tengo muy claro decir de que todo lo que pueda dar nunca será lo suficiente, que siempre voy a recibir mucho más de lo que esté dando por muchas horas que pueda dedicar al trabajo que las dedico. Es decir, yo tengo el móvil conectado 24 horas del día y las familias lo saben, estando de vacaciones me han llamado, es decir, que nunca tengo un no para ellas, pero es que sé que yo siempre voy a recibir mucho más de lo que estoy dando. Por lo tanto, es decir, es algo que ya va con todo el paquete, ¿no? Es decir, es algo que, primero en el que crees, que sabes que realmente es eficaz y que además lo estás viendo constantemente, ¿no? Lo estás viendo con la cara de felicidad de los niños y de los padres, con el agradecimiento, es decir, cuando marchan, cuando vuelven, tanto si ha ido bien como si no, es decir, familias que a lo mejor han perdido a su hijo y que al cabo del tiempo te sigue llamando para saludarte, para decir qué tal va todo, etcétera. Es decir, esto lógicamente es que tienes que vivirlo para entenderlo. Y tenemos una pregunta. Dios mío, Jeff está preguntando. No, tenemos varias preguntas. Dios mío. Jeff pregunta, question for Pera Casas. In the areas where there is already a Casa Ronald McDonald, bueno, en las áreas en que hay una Casa Ronald McDonald, ¿qué porcentaje de niños se pueden beneficiar? Es un poco la pregunta que has hecho tú de la ayuda y yo creo que esa ya se ha contestado, pero le damos gracias a Jeff. Y hay otra persona que es Mónica Elena Yepes. A ver, bendita sea la tecnología cuando funciona. Es una pregunta muy buena, como ¿qué de la tradición catalana ha resonado en vuestros proyectos? ¿Qué se refleja en vuestros proyectos que sea el aporte catalán? Tuya. Vale. En mi caso, realmente yo creo que la cultura catalana me ha enseñado muchísimo. Yo, de hecho, elegí vivir aquí, no es que vine aquí, estuve obligada a estar aquí por algo. Fue una elección. Y bueno, hasta hoy voy aprendiendo, ¿no? con la cultura. Yo, sobre todo, yo creo que me ha inspirado mucho, como he dicho, para hacer mis proyectos, la forma de hacerlo, la forma de trabajar de aquí, la forma de pensar de las personas, totalmente distinta de mi país, de mi cultura. Y yo creo que básicamente es lo que más me ha aportado y me sigue aportando. Yo diría que en el caso de una lengua, claro, es muy especialmente, yo estudié, digamos, en la escuela primero franquista y luego posfranquista, por supuesto en español sin tener ninguna oportunidad de hacerlo en mi propia lengua. Uno se da cuenta de la importancia de la lengua como vehículo para uno mismo también, para su mundo interior. Cada lengua realmente es una visión del mundo. Una visión del mundo no se puede imponer y cada uno, como he dicho antes, también con su camino. Las cosas son genuinas para las personas y una de las cosas que es genuina es la lengua. Entonces, de alguna manera, esta necesidad de recuperar una lengua que te ayuda en tu camino, te ayuda en tus conexiones con el tema, es como si, primero, buscando el catalán, yo, por ejemplo, cuando estudié matemáticas en la universidad, el primer año encontré que los profesores daban clase en catalán y yo no sabía escribir nada en catalán, no tenía ni idea, ¿no? Entonces, para mí fue como un buscar las raíces
y al final sigues para atrás buscando más raíces y de alguna manera te encuentras como un hecho absolutamente ancestral de la lengua, ¿no? Que para mí hay esta conexión hacia el sánscrito, ¿no? En nuestro caso, claro, nosotros recibimos familias de todas partes del mundo. Para que os hagáis una idea, hay un 34% de gente que vive en Cataluña, que no quiere decir que hayan nacido aquí, sino que hay personas que han venido de fuera y llevan poco tiempo aquí en Cataluña. Personas del resto de España, pues hay un 50% y un 16% del resto del mundo. Y cuando digo resto del mundo, pues estoy hablando de Estados Unidos, Latinoamérica, Australia, de Inglaterra, de Francia, de Nigeria, de Camerún, de Marruecos, etc. Entonces, es un montón de gente distinta, cada uno con su idioma, y normalmente estamos utilizando el castellano, es decir, en nuestra relación, excepto pues, con estas familias que tiene que hacerse pues, a través del inglés, o a lo mejor pues, ahora en algún caso tenemos familias también de Rusia. Lo que sí que detectamos nosotros es unas ganas de estas familias de conocer un poquito la cultura catalana, sobre todo la parte del idioma, se extrañan de un poquito de la diferencia con respecto a lo que les han vendido, por así decirlo, y lo que se encuentran, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, he acompañado a una familia de la Isla del Hierro para que su hija pueda ir a la escuela que tenemos justo delante de la casa. Mientras íbamos para allá me decían, bueno, ¿y con el catalán tendrá algún problema? Digo, no te preocupes, que no tendrá ningún problema porque en las escuelas no existe este problema del catalán y la prueba está en que hay varios niños de allí de la casa que están yendo, niños de Galicia, niños de Granada, niños de Canarias y que están yendo a la escuela sin ningún problema y están siguiendo o sacando su curso adelante. Por lo tanto, es una temática que nos da pie pues, a poder charlar, es una manera también de quitarle hierro, por así decirlo, a la situación de la enfermedad, es un tema más de conversación y cada vez vamos viendo más este interés de la gente por nuestra cultura. Pienso que es algo importante también. Yo veo que otro hilo conductor en vosotros es la transformación, que justamente hablamos inicialmente con Miquel, que decía que él ha buscado, me decía en otra oportunidad, no ahora, que quizá todas las vías de conocimiento que él ha buscado han sido vías para transformarse a sí mismo y en el camino has ayudado a transformar a otros al crear una escuela, etc. Tú, transformando los objetos, los materiales, el medio, y tú transformando la sociedad. Espera. Finalmente quiero, para cerrar este espacio de hoy, que yo podría seguir hablando aquí horas porque ellos son personas interesantísimas, llamar la atención sobre este hecho de la transformación y de la creación como un hecho transformativo, como un momento de transformación, es decir, la creación necesariamente transforma. Cuando creamos, transformamos. Y eso es lo que estamos buscando con este programa que empezamos hoy y que vosotros habéis participado, habéis hecho historia dentro de la historia de AI Cataluña y estamos realmente muy agradecidos y muy contentos de teneros aquí porque ha sido un año de trabajo pensando en crear este espacio de creación, transformación, crecimiento, encuentro, integración, entendimiento y inspiración al presentar a personas que representan modelos sociales a seguir en nuestra sociedad, modelos. Esos sois vosotros para nosotros esta noche. Muchas gracias por haber asistido, los reales y los virtuales. Thank you very much to everybody who are now connected, to Jeff, Mónica, to Juan Pablo, and to many of the guys who I saw here connected, the names. Thank you very much. And we have a date with Catalunya next March the 18th here in the Center for Creativity in Barcelona, Arts Santa Mónica. Nos encontramos entonces el 18 de marzo de este año, martes, también aquí en el Centro de la Creatividad, Arts Santa Mónica, en Barcelona, una nueva cita con AI Catalunya. Gracias.